a todos, buenos días, mejor dicho. Baruch Hashem por este regalo de otro día más de vida. Ya es mañana es Shabbat, Baruch Hashem. Y vamos entonces a hablar sobre un tema que nos puede interesar mucho a nosotros, es fortalecer la fe, ayuda a evitar la mitad adin. Mitad adin es que el estricto o severo juicio de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, vemos que encontramos en la parasha que Éxodo, en Éxodo Shemot 14:15, donde dice, el Eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel y que partan, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? En la vida, el ser humano se detiene a esperar que Dios haga un milagro, ¿sí? Y todo lo que hace es que clamar y clamar, 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 y reza, ora, pero no se mueven a hacer nada. Piensan que la puerta va a venir la persona o algo y va a tocar la puerta y van a hacer las cosas. Hay que moverse, ¿sí? Hay momentos que Akadosh Baruj Hu sí necesita ayudarnos porque no tenemos las formas para poder lograrlo, ¿sí? Pero eso no significa que no voy a hacer primero los primeros pasos, ¿sí? Y si ya encuentro que no hay, ¿verdad? Que no puedo hacerlo, entonces Dios se encarga, ¿sí? Le pedimos entonces a cada grupo, ¿sí? Después que hagamos, ¿verdad? Nuestros, ¿verdad? Mis primeros esfuerzos para entonces poder que Dios lo haga. Entonces, vemos que el Ojajain Akadosh, ¿verdad? Nos dice que en ese momento el pueblo de Israel era juzgado con din, estricta justicia, que eso es lo que significa midá adin, ¿sí? Estricta justicia. Y también tenían que cambiar hacia la midá de rahamim, misericordia. Así que por lo que vemos que Moshe le recomendó que se aferraran fuerte a la emuná, ¿sí? A la fe. Entonces caminaron hacia el corazón del mar, confiando en que le ocurriría un milagro y que lograrían con la fuerza de la fe y de la confianza en Dios poder cambiar la dirección de din en rahamim, ¿sí? De estricta justicia a misericordia. Y eso, ¿sí? Cuando nos enfrentamos, cuando nos movemos, ¿sí? No esperemos, ¿sí? Que nos vamos a estar clamando y sin movernos, entonces no va a existir un milagro. No va a haber un milagro si no nos movemos, si no nos esforzamos, ¿sí? Debemos de recordar que Dios no realiza milagros sin algún cambio, ¿sí? Sí, perdón, sin algo a cambio, ¿sí? No va a realizar ningún milagro sin algo a cambio de manera gratuita, ¿sí? Hay que entregar algo para poder recibir, ¿sí? Es lo mismo. Cuando una persona desea que Dios le ayude en su parnasá, ¿verdad? En su asunto financiero, en su sustento, ¿sí? Necesita entregar también, ¿sí? La persona que solamente piensa en sí mismo, realmente ahí a cada grupo no trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo significa, ¿sí? Que si tú estuvieras en el zapato de esa persona, ¿cómo desearías que te trataran? Claramente, desearías que te trataran de la misma forma si estás en necesidad, que también te ayuden, ¿sí? Tampoco debemos esperar que alguien nos esté pidiendo ayuda, ¿sí? Hay que buscar, ¿sí? A quién poder ayudar, ¿sí? Es muy bonito, ¿sí? Sentarnos y esperar que Dios haga todo por nosotros. Así no trabaja, ¿sí? El judaísmo, ¿sí? En el judaísmo, ¿sí? La Torá nos enseña que hay que ayudar, no esperar que alguien nos diga, necesito ayuda, que necesito esto, no. Hay que también suministrar. La persona que dice, pero yo no tengo para dar, ¿sí? Entonces, hay algún problema, porque Dios le dio las formas, ¿sí? Para poder ayudar a otros, ¿sí? Entonces, lo que significa es que está tomando la bendición que Dios le está dando a otro para sí mismo, ¿sí? Entonces, eso claramente también puede traer problemas en la parnasá. Así que por lo general vemos que la Torá también las mismas nos otorgan méritos para poder alcanzar los milagros, ¿sí? Pero saber que no son los méritos, ¿sí? Ni nuestro esfuerzo, ni nada por el estilo, no porque Dios nos deba algo, ¿sí? No significa, pues Dios me debe esto porque yo hice esto y Dios me debe algo, ¿sí? No, Dios no nos debe nada a nadie, ¿sí? Entonces, nosotros sí le debemos a Él. Todo lo que recibimos de Akadosh Baruj Hu son regalos, ¿sí? No porque tengamos el mérito, no porque seamos el más esforzado, porque sea lo mejor sabio, lo mejor estudioso, ¿sí? La persona más bondadosa, ¿sí? Etcétera, etcétera. No, todo lo que Dios nos da es por un regalo, ¿sí? Porque Él así lo desea. Y nos está enseñando que a pesar que no tenemos los méritos, no los merecemos, ¿sí?
nos está enseñando a hacer lo mismo, ¿sí? Él nos ayuda y también debemos de ayudar a los demás, ¿sí? Y claramente, si no tenemos para ayudar, pedirle a cada grupo, dame deseos de ser una persona bondadosa, ¿sí? Permíteme, ¿verdad? Poder cumplir esta misma, ¿sí? Este mandamiento, este precepto de ayudar a otro. Dios entonces nos provee lo que es necesario para poder alcanzar a hacer esa, ¿verdad? Lograr esa misma y poder alegrar nuestro corazón. Recuerden que las mismas no son para hablar, para satisfacer a Dios ni para alegrar a Dios, ¿sí? Claramente, Él se alegra que estemos caminando en el camino correcto por el bien de nosotros, pero no significa que lo que estamos haciendo es para Dios, sino es para nosotros mismos y para ayudarnos a crecer mutuamente. Así que por eso vemos que el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá y tampoco la misma. Y entonces, ¿en qué mérito, verdad, fueron ellos salvados? Por la promesa que Dios le había hecho a Abraham Avinu, ¿sí? Y después saldrán con grandes riquezas, ¿sí? Pero esta riqueza, ¿sí? Es también, no solamente está hablando de riquezas materiales, está hablando que esas mismas riquezas que Dios le iba a permitir iban a ser transformadas, ¿sí? Para su propio crecimiento en la construcción del tabernáculo. Y por eso vemos que ahora en el mar, que el mérito tendrían, por eso Dios le dijo que debían esforzarse en la fe, porque esa era realmente la única posibilidad que tenía de lograr merecer la salvación. La persona que tiene fe, ¿sí? Se conduce como Dios, ¿sí? Emula a Dios, ¿sí? Hace lo que tiene, como Dios actúa con los demás, así la fe los guía, ¿sí? La fe es algo que, ¿verdad? Va guiando a la persona, le va abriendo los ojos del alma, ¿sí? Los ojos del entendimiento, la fumada, ¿sí? La sabiduría del Altísimo. Inclusive, la fe enseña a la persona a tener temor y respeto a cada uno, inclusive hasta para pensar, ¿sí? Piensa primero antes de hablar, ¿sí? Y no habla por querer hablar, sino que todas las palabras que habla, ¿sí? Son, ¿verdad? Son inspiradas por cada grupo para poder ayudar a los demás, ¿sí? Así que vemos que Dios le dijo que debían reforzarse en su emuná y por esta razón está escrito la palabra David, habla, ¿sí? Que es una palabra fuerte, dura, de acuerdo con lo que dijeron nuestros sabios en el Tratado de Marco 11a, donde nos dice que al respecto, para que extendieran la importancia de poder elevarnos en la fe y de esta manera merecer ser redimidos. Pero la fe no solamente, ¿sí? Se obtiene que Dios nos va a dar fe, ¿sí? Como personas que piden, Dios, dame fe. No, necesitas trabajar la fe. Dios te va, inclusive cuando le pedimos fe a cada grupo, nos va a enviar que una situación, ¿verdad? Una tarea para que a través de esa tarea podamos crecer y elevarnos con fe. Así que de esto podemos aprender que siempre debemos incrementar la fe y que la persona debe refugiarse en la Torá para poder cambiar la dirección de Midá a Adín a Midá a Rahamim, ¿sí? Del juicio estricto hacia la misericordia. Como dijo también el profeta Habacuc, se puede resumir de toda la Torá en una sola misma. Marco 24a, como está escrito, Habacuc 2.4, el sadí, el justo, vivirá por su fe, ¿sí? Es decir, que por el mérito de su fe vive la persona. Y el lector atento advertirá que no dijo el sadí vivirá por su Torá, ¿sí? Es por su fe. Pero también la fe nos enseña a nosotros que la Torá es, ¿verdad?, la boca de Dios, y como la Torá es la boca de Dios, entonces la emuná nos va a llevar a estudiar Torá, a aprender los preceptos, los mandamientos y lo que Dios espera de nosotros, y eso también nos va a hacer crecer mucho más en fe. Que tengan hermoso día, Shalom Alejem, que a cada brujo me los bendiga y me los cuide, todo éxito y bueno para todos ustedes, siempre viviendo con alegría. Hasta entonces.